En lo que necesito, lo que voy a comentar o lo que vamos a estar platicando ahorita es algo que vimos en clase, unas fórmulas que abarcan las generalidades de máquinas eléctricas. Estas generalidades pues son el principio de funcionamiento del motor. ¿Qué es lo que hace que el motor gire? ¿Qué es lo que hace que el rotor y el eje tengan ese movimiento o esa fuerza en el movimiento? ¿Por qué es que las leyes de Faraday, de ley de Biot-Savart, regla de la mano derecha, regla de la mano izquierda, influyen en este principio de funcionamiento, que son las generalidades del motor? La clasificación de los motores eléctricos, una clasificación muy básica para poder comprenderla, para poder retenerla y no decir, ah, la clasificación es una rama de árbol, son unas ramas de árbol que tienen por todos lados tipos de motores. No, 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 rapidísima, de dos en dos, va a ser básica. Las partes del motor eléctrico en forma general y el motor monofásico de base partida con capacitor de arranque, que es el que vamos a estar trabajando todo un departamental. Es en el que vamos a basar las prácticas para el motor monofásico. Posteriormente, en el tercer departamental vamos a abarcar el motor trifásico, que también puede ser este mismo motor, porque si ustedes recuerdan o como pueden ver en la placa de datos de este motor, puede trabajar con 115 volts de corriente alterna para monofásico, pero también puedo conectarlo para que trabaje a 220 volts en trifásico de corriente alterna. En esta ocasión, solo 115 volts de corriente alterna monofásico. Los motores de base partida van a entrar dentro de una clasificación y pueden ser motores monofásicos de fase partida, con capacitor de arranque, sin capacitor, con dos capacitores, con resistencias de arranque, entre otros. La estructura, las partes, el funcionamiento, los diagramas de conexión y el mantenimiento de este mismo motor es casi lo que abarca todo el primer departamental y esta presentación. Bien, para iniciar, pues la definición de motor eléctrico: máquina eléctrica, sistema eléctrico en movimiento, es lo que vamos a definir. Y me dice que el motor eléctrico es un elemento o un sistema que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. La energía eléctrica, pues la tomamos normalmente de un toma corriente, de una bajada del transformador, de un generador, ¿sí? O de un banco de capacitores donde retienen información, y esa información pues es el voltaje de 115 volts de corriente alterna, voltaje almacenado. Lo convierten a un movimiento. Normalmente decimos movimiento porque es el trabajo, ¿no? El trabajo que genera el motor. Un desplazamiento, una trayectoria, calor o ruido también puede ser esta energía mecánica. El motor está constituido por dos partes. Vamos a clasificarlo en dos de sus primeras partes, el motor. Una que es el movimiento y otra que es una parte fija. La parte fija se llama estator, es la parte en donde se van a colocar las bobinas, y es esta parte que estoy señalando. ¿Sí? Esta parte es el estator. Esta no se va a mover, y en esta parte van a estar alojadas las bobinas o devanados. Las bobinas, devanados, inductores o polos es exactamente lo mismo, tienen el mismo significado para nosotros. Una bobina que va a ser un montón de espiras, ¿sí? O propiamente dicho, alambre de cobre enrollado o arrollado en sí mismo sobre su núcleo de aire, o colocado en un núcleo de cualquier metal, va a ser una bobina en donde va a tener dos terminales, una que es el principio y otra que es el final. No va a tener polaridad en este caso, es decir, cada punta de la bobina no vamos a nombrarla como positiva o negativa, ni norte ni sur, pero sí nos va a generar un polo toda la bobina, solo y solo un polo toda la bobina. Entonces la bobina va a ser inductor, va a tener una sola polaridad y va a tener dos terminales de conexión, principio y final. Esas bobinas van a estar alojadas aquí en el estator. Por ejemplo, esta es una bobina, esta de aquí es otra bobina, tengo otra bobina y aquí tengo otra bobina. Para este estator tengo cuatro bobinas. Las bobinas se alojan en las ranuras del estator, por lo tanto el estator tiene que estar ranurado. Y entonces el espacio que hay entre ranura y ranura va a ser el diente. Este diente es el que soporta o hace que las bobinas pues no se muevan, no se desplacen. Y después estas bobinas van a ir conectadas entre sí para que se generen sus polos norte y sur. Esta parte que es la fija en el motor va a ser el inductor. El inductor
va a inducir al rotor, y el rotor va a ser esta parte móvil, es la parte central. El rotor va montado en el eje y el eje va suspendido en las tapas. Las tapas van a tener los valeros. Los valeros pueden estar en las tapas o pueden estar en el mismo eje, pero finalmente esos valeros bueno, pueden ser los valeros o los cojinetes o los bujes que van a estar soportados en las tapas y van a tener la facilidad de que el rotor esté en movimiento. Lo que hay o más bien el espacio que existe entre este rotor y este estator, este ligero espacio que es mínimo para que no rocen uno de otro se llama entrehierro. Y ese entrehierro pues lo tienen todos los motores, puesto que la parte fija y la parte rotatoria no pueden rozar, no pueden chocar por ninguna forma. Entonces tienen su entrehierro y ese me va a permitir que tenga holgura, que tenga movimiento el rotor. Hay rotores tipo jaula de ardilla y rotores tipo de vanado. Cuando hablamos de un rotor inducido, estamos hablando de un rotor tipo jaula de ardilla, en el cual se induce, como lo dice, una corriente. El estator va a inducir en el rotor una corriente para que genere su propio campo magnético y se genere una fuerza de movimiento. Entonces aquí vemos las dos partes principales del motor, lo que es el estator, llamado inductor, o lo que es el rotor, llamado inducido, la parte fija y la parte móvil. El principio de funcionamiento de esto, de la parte del rotor, está basada en la polaridad. Finalmente, un imán, como ustedes lo saben, tiene un polo norte y un polo sur. Entonces, aquí lo que tenemos que generar son polos. Por eso las bobinas les llamamos polos, le llamamos inductores, porque cada bobina yo le puedo generar un polo norte o le puedo generar un polo sur. Si creo un imán, si creo la polaridad de un imán en la bobina, entonces estoy hablando de un electroimán. Y ese electroimán se va a cargar con un polo norte o con un polo sur, dependiendo de la dirección de la corriente. ¿Cómo yo alimente a esa bobina? ¿Qué dirección de corriente le dé yo dentro de la bobina a la intensidad de corriente? Voy a generar un norte y un sur. Entonces, si tengo mi estator que aloja polos, aquí tengo un polo norte, aquí tengo el polo sur, y es la parte fija, tengo aquí mi rotor y estoy simulando que ya es un imán o un electroimán, en donde tiene aquí un polo norte y un polo sur, pues va a haber una atracción, ¿verdad? Norte con sur es atraído, este lado norte con sur es atraído, y además este sur con sur se rechazan. Hay, una, hay un rechazo entre estos dos, y también norte con norte aquí se rechazan. Entonces eso va a provocar que tenga movimiento el rotor, la parte móvil. Claro que ese movimiento va a requerir de una fuerza, de un impulso, para que este movimiento sea mucho superior, con mucha fuerza, con más fuerza, como la vemos en los motores. Y por eso no nada más necesitamos dos polos, tenemos que generar muchos más polos para que la atracción y repulsión sea más corta en espacio y con más fuerza. Si recordamos aquí el principio de la inducción, por Faraday, en donde su ley de Faraday nos dice que si en un campo magnético se interpone un conductor y ese conductor tiene movimiento, entonces ese movimiento va a hacer que estas líneas de fuerza cambien, tengan una variación, porque ya no van a estar pasando directo de norte a sur, sino que aquí van a estar chocando con este conductor. Si este conductor está en pleno movimiento, entonces estas líneas van a tener mucho auge, mucha holgura, van a tener una desviación, sí, las líneas de fuerza, y esa desviación, esa variación de no pasar directamente de norte a sur, es lo que me hace que en el conductor se genere una corriente eléctrica. Entonces, este campo magnético me va a inducir una corriente eléctrica en este conductor en movimiento, lo cual puedo verificar si le coloco aquí un voltmetro, bueno, voy a ver un voltaje. Si le conecto aquí un ampérmetro, pues voy a ver una variación de intensidad de corriente, o si le conecto aquí un LED, voy a ver ese parpadeo de intensidad luminosa, muy rápida, dependiendo de qué tanto sea el movimiento del conductor. La ley de Faraday me dice que la velocidad del movimiento va a ser proporcional a la generación de la fuerza electromotriz, del voltaje. Entre más movimiento, más voltaje. Entre más campo magnético tenga yo que variar, más voltaje. Entonces, eso me lleva a generar unas revoluciones por minuto
más elevadas, sí, con respecto a el campo magnético, intensidad de campo magnético, más movimiento, más voltaje y viceversa. Después, en 1800, o más bien antes, con los descubrimientos de Ampère, en 1820, que van ligados con el descubrimiento de Faraday, pero en forma inversa. Dice Faraday que cuando un conductor es interpuesto en un campo magnético, en este conductor se genera una intensidad de corriente. Pero ahora Ampère me dice que si en este conductor hay una corriente eléctrica, entonces esa corriente eléctrica me genera su propio campo magnético. Por lo tanto, en el fenómeno que les comenté ahorita, aquí, una corriente que puede estar sobre este conductor, debido a este campo magnético y al movimiento, va a generar otro campo magnético y ese campo magnético se va a contraponer al que lo originó. Por lo tanto, vamos a tener una fuerza resultante de movimiento que se va a llamar el giro del rotor. Si este conductor lo visualizamos como un rotor, entonces ahora el movimiento va a ser de giro, un giro rotacional sobre el eje o el punto central de este conductor. Bien, los motores tienen un campo magnético en el electroimán, lo vemos así, el electroimán tiene también su campo magnético en sus bobinas y en la armadura. La armadura es la parte metálica, es la parte sólida del estator y del rotor. A esa parte le llamamos el núcleo, ya sea núcleo del estator o núcleo del rotor. Esta estructura va a ser la que sostiene los conductores o las bobinas que cortan el campo magnético y transportan la corriente inducida de excitación. Acuérdate, cuando hablamos del término inducido, inductor, es porque no hay un contacto entre la parte móvil y la parte fija, sino que hay una inducción. Y como no hay un contacto eléctrico ni hay un contacto directo, entonces por mera inducción que se transmite la corriente eléctrica. Para eso, pues está la regla de la mano derecha y la regla de la mano izquierda, en donde me dice regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha la puedo ver por tres vectores, ya sea el dedo pulgar, el dedo índice y el dedo medio, o la puedo ver solamente con el dedo índice que está en dirección hacia la corriente, y todos los demás dedos, si yo sujetara el conductor, así como está aquí, este es el conductor, entonces si con mis dedos de la mano derecha sujeto este conductor, la dirección de los dedos me va a dar la dirección del campo magnético. En este caso va a ser de izquierda a derecha en este sentido. Y la dirección del pulgar me dice la dirección de la corriente. Eso es lo que, así puedo yo interpretar la regla de la mano derecha. Esa ley es la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart me da estos dos vectores, dirección de campo magnético y la dirección de la corriente. Esto es cuando hay movimiento en el conductor. La regla de la mano izquierda, que ahora me va a dar una fuerza resultante, que es esta que se ve aquí abajo. Esa regla de la mano izquierda va a ser la regla de Lenz, bueno, la ley de Lenz, y está basada en otro campo eléctrico, otro campo magnético que se contrapone al inicial. Por lo tanto, también tenemos el flujo magnético, tenemos el movimiento del conductor, pero vamos a tener esta fuerza resultante. Campo magnético y dirección de campo magnético no cambia. Bueno, campo magnético y la corriente eléctrica no cambian en ambas manos. Siguen siendo los mismos vectores. Corriente, bueno, intensidad de corriente y campo magnético, ¿no? Y B están presentes aquí en la regla de la mano derecha y también están presentes aquí en la regla de la mano izquierda. Aquí sería B, el flujo, y aquí sería la corriente. Lo que va a cambiar aquí es la fuerza de movimiento, la fuerza de rotación, o acá el movimiento del conductor. Acá es movimiento del conductor y aquí es fuerza resultante de giro. Esa es la diferencia entre una y otra. Bien, para todos los motores, hacer polos, ¿sí? Los polos que estén presentes me van a dar la fuerza en el motor y me van a indicar cuántas revoluciones por minuto puedo generar en un motor. Normalmente la regla me dice que con dos polos
voy a poder generar hasta 3.600 revoluciones por minuto. Es decir, pues mayor potencia, mayor velocidad, solo con dos polos. Si voy aumentando los polos y entonces en lugar de tener dos, lo cambio a cuatro, bajo a 1.800 revoluciones por minuto. Si son 6 polos los que tengo, 1.200, y con 8 polos, 900 revoluciones por minuto. Eso me dice que cuando el campo magnético lo distribuyo en muchos polos, entonces es más débil, es mucho más tranquilo ese campo magnético, porque ahora son muchos campos magnéticos. La intensidad del campo magnético se hace menor y entonces esa intensidad se distribuye aquí, por ejemplo, en 8 polos, alcanzando solamente 900 revoluciones por minuto. Pero si esa intensidad la voy juntando, entonces aquí de 8 hago 6 polos y de 6 genero solamente 4 polos, la intensidad del campo magnético es mayor. Ese campo magnético se va reforzando, por eso las revoluciones por minuto crecen. Y si solamente tengo 2 polos, entonces tengo todo el campo magnético concentrado en un norte y en un sur. Y por eso es que las revoluciones por minuto son máximas, 3.600 revoluciones por minuto. Esta fórmula me ayuda a calcular el número de polos, las revoluciones por minuto o la frecuencia, si despejo alguna de esas variables, ¿no? N va a ser la velocidad en revoluciones por minuto, F la frecuencia. Sabemos que aquí va a ser de 60 Hz, como lo dice, y en Europa de 50 Hz. P va a ser el número de polos que tengo presentes, y así vamos a poder ver cuántas revoluciones por minuto genero en el rotor. Estoy hablando aquí de una velocidad asíncrona. No hemos hablado de los motores síncronos y de los motores asíncronos, pero lo voy a mencionar porque la palabra de sincronía la vamos a estar utilizando. ¿Cuándo es un motor síncrono? Bueno, ustedes saben que cuando dos objetos o dos sistemas o más sistemas están en sincronía es porque van a la misma velocidad o en el mismo tiempo o están en la misma frecuencia. Hay un sincronismo de velocidad, de tiempo, de frecuencia, de ritmo, de fuerza. Cuando van a destiempo, cuando no van, tienen la misma fuerza, el mismo sentido, entonces estamos hablando de que ahí es una velocidad asíncrona. La velocidad asíncrona o la rotación asíncrona es que no va a una misma velocidad. ¿Qué velocidades se toman aquí en el motor? Las velocidades que tomamos en cuenta son la velocidad del rotor con la velocidad del campo magnético. Cuando el rotor y el campo magnético van a la misma velocidad, se dice que ese motor es de tipo síncrono. Cuando hay una diferencia en velocidades, es un motor de tipo asíncrono. Otra vez lo vuelvo a repetir. Los motores síncronos son aquellos que tienen la misma velocidad de giro del rotor con la velocidad del campo magnético. Y los motores asíncronos son aquellos que tienen diferentes velocidades, diferente velocidad del rotor con el campo magnético. ¿Ok? Y entonces entramos a la clasificación de motores. Les comentaba que lo vamos a distinguir así en esas tres partes. Clasificación de motores de corriente continua y de corriente alterna. Con respecto a su alimentación, están esas dos vertientes. Y nosotros vamos a tratar solo los de corriente alterna. Los motores de corriente alterna los puedo dividir por sus fases, en monofásicos y en trifásicos. Obviamente por el voltaje, ¿verdad? Los monofásicos van a ser aquí de 115 volts y los trifásicos son de 220 volts y de 440 volts. Aquí pueden entrar los bifásicos también, los bifásicos pues que son de 220 volts, por eso es que se consideran aquí. También los puedo clasificar por el tipo de su rotor, rotor jaula de ardilla y rotor de vanado. Rotor jaula de ardilla es el que no tiene alambre de cobre y el rotor de vanado obviamente tiene sus bobinas ahí en el rotor, en la parte giratoria. Los motores de corriente continua, si ustedes se acordarán y habrán manejado motores de corriente continua, son de este tipo. Tienen esta forma, pequeñitos motores que se pueden conectar a una pila, a una fuente de alimentación de cargador, ¿sí? Pequeños, con poca potencia y se pueden alimentar con una pila. Y los de corriente alterna son más grandes, como los de bomba de agua, de la lavadora o el taladro. Ya tienen más características y su placa de datos también es mucho más robusta
y me indica lo que les comenté hace rato, el tipo de alimentación, el tipo de corriente que los mantiene y cuánto voltaje se les puede proporcionar. Aquí vemos el rotor tipo jaula de ardilla. Como vamos a estar hablando de este tipo de rotor y por qué jaula de ardilla, bueno, si se dan cuenta, a ver, me voy a adelantar, sí, en esta primera. El rotor jaula de ardilla se ve en esta situación, en esta configuración se ve completo. Todo este es el rotor tipo jaula de ardilla. Entonces, es una parte fija, bueno, fija rotor, me refiero a fijo que esta parte central es un núcleo, es macizo. Ya está todo comprimido aquí, cientos de laminillas de acero al silicio comprimidas, es decir, están apiladas. Parece que está rayado, pero cada una de estas rayas, cada una de estas rayitas que vemos a lo largo de este rotor, es una lámina de acero al silicio, son chapas de acero al silicio que van apiladas, una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra, y después son comprimidas por un sistema de calor, de comprensión, y queda toda esta parte fija, llamándole núcleo del rotor. Este es el núcleo del rotor. El rotor entonces sería toda esta parte que estoy señalando y que incluye que las barras de aluminio de extremo a extremo, de aquí hasta acá es una barra de aluminio. Esta es otra barra de aluminio de extremo a extremo. Esta es otra barra de aluminio. Y los anillos de cortocircuito. El anillo de cortocircuito es este que estoy desplazando aquí. Todo esto se llama anillo de cortocircuito. Finalmente es un anillo que, pues sí, está en toda la circunferencia y pone en circuito ¿a quién? A las barras de aluminio. A cada una de estas barras las pone en circuito entre ellas mismas. ¿Por qué? Porque la corriente tiene que ir circulando por cada una de estas barras. Aquí puede estar circulando una corriente en esta dirección y va a regresar por esta otra barra y va a desplazarse por el anillo de cortocircuito para esta otra barra. Puede ir y puede venir la corriente. Y tiene que ir en sentido contrario también aquí las corrientes para generar los mencionados polos, norte y sur. Bueno, el rotor jaula de ardilla en su estado ya de presentación está así. Núcleo del rotor, anillos de cortocircuito y barras de aluminio. Se llaman estas de aquí. Aparte también contiene los valeros que está montado en el eje, como podemos aquí. El eje que soporta los valeros y al rotor tipo jaula de ardilla. La tapa puede o no estar. Normalmente no está aquí porque, y en algunos motores porque sale con todo y el eje, sale con todo y el eje y con todo y el rotor, pero sí se puede desprender de aquí de el valero. Entonces, ahora si subimos su estructura interna, se va a ver en esta forma. Mira, las barras de aluminio están de extremo a extremo, van en este sentido, y están todas cortocircuitadas por los anillos de cortocircuito. Ahí están de un extremo y de otro extremo. Aquí hay una partición, ¿sí? De cómo se ven estas barras de aluminio y cómo se ven las chapas, ¿sí? De acero al silicio apiladas. Mira, van apiladas una a otra y otra y otra y otra, otra, hasta formar todo el núcleo del rotor. Partes del rotor, si vemos de frente el rotor simplemente, pues vamos a ver estos puntos. Es el estator, el rotor. Ok, partes del motor. Si vemos el motor de frente, vemos todos estos puntos, ¿no? Solamente los círculos y las manchitas, que serían los puntos que tienen estos nombres. El rotor, parte central. Este puntito negro sería el eje, entonces. Aquí son las barras de aluminio, cada una de las barras que va cortocircuitada con los anillos de cortocircuito. El entrehierro va a ser este hueco que está aquí. Todo este hueco que hay entre el rotor y el estator se llama entrehierro. Y cada uno de estos, pues sí, ahora sí que ranuras van a ser partes del estator, el estator ranurado, en donde se alojan las bobinas del estator, ¿sí? Y esto que estoy señalando acá afuera es el núcleo del estator, es la parte fuerte, la parte metálica comprimida del estator, núcleo del estator, en donde el estator es toda esta parte, el núcleo, más las ranuras, más los dientes, más las bobinas. Esto de frente, el motor, así lo nombraríamos en estas partes. Bueno, porque se llama rotor jaula de ardilla, ya ahí lo ven ustedes en esta figura, y otra forma de observar estas barras de aluminio y anillos de cortocircuito.
El otro tipo de vanado tiene esta forma y pues obviamente luego se ve. Este rotor también va montado en el eje, porque es la parte giratoria, pero al tener bobinas, al tener devanados en estas ranuras también, entonces ahora me da hilos conductores, un principio y un final en cada bobina, y cada hilo conductor va conectado aquí, en estas delgas. Cada una de estas chapas se llama delgas. ¿Ok? Todas estas delgas forman un conmutador. Todo esto se llama conmutador o colector. Conmutador o colector. Este es el eje. Estas son las delgas. Estos son los hilos conectados de las bobinas. Principio, final, principio, final, principio, final. Y las bobinas que están alojadas en las ranuras del rotor tipo de vanado. Hay una gran diferencia entre estos dos tipos de rotores. Por eso es que se los presento de una vez. Es el motor que vamos a estar trabajando. Les dije, el motor monofásico de fase partida con capacitor de arranque. Aquí está su caparación del capacitor, su placa de datos. Esto se llama carcasa. Todo esto que envuelve al motor y que protege al estator es la carcasa, en donde va la placa de datos y el capacitor. Esta es una tapa frontal. Acá está la tapa posterior y aquí está el eje. En esta tapa frontal vamos a poder colocar después su siguiente etapa o su siguiente, ¿cuál es? Es la parte de la bomba, el propulsor de la bomba de agua, que tiene que ir perfectamente sellado para que no haya ninguna fuga. Pero esa parte es la, o no trabajamos esta parte del propulsor porque ese es otro mantenimiento. Ahorita nada más nos vamos a encargar de esto que es el motor, la parte del motor hasta esta tapa frontal. Ok, bien, ¿qué vamos a trabajar con este tipo de, o bueno, si vemos o si destapamos el motor a primera instancia, fíjate ahora cómo se ven sus devanados. Se ven como puro cable, puro arrollamiento, ¿verdad? ¿Cuántas bobinas veríamos aquí? ¿Cuántas bobinas hay aquí presentes? No las podríamos contar todavía porque no lo observamos. Sin embargo, bueno, vamos a determinar lo siguiente. Aquí está el alambre magneto, es el que me forman las bobinas. Está el hilo cáñamo o hilo acerado le llaman, para poder amarrar las bobinas ya. Cuando terminamos de hacer las bobinas, los devanados, pues las amarramos para que queden en una exhibición y no queden hilos sueltos. No vaya a ser que cuando esté girando el rotor se vaya a llevar uno de los cables, uno de los alambres sueltos y lo troce. Ese es el rotor que está ya todavía embonado en el estator. Y si te das cuenta, aquí se ve el entrehierro, muy poquito, muy leve se ve el entrehierro. La parte vacía que dije que hay entre el estator, la parte fija y el rotor, la parte móvil. Este es el rotor y tengo aquí el anillo de cortocircuito. No se ven, no se alcanzan a ver aquí las barras de aluminio porque no sobresalen, sin embargo, hay barras de aluminio. Debo aclarar que hay rotores en donde no se ven las barras de aluminio, pero sí hay, sí están, esas no pueden faltar. Sin embargo, no tienen por qué salir. Está el eje, están los valeros, continuación del eje y la cuña, el cuñero para poder adaptar ahí engranes o algunos otros aditamentos para el eje. Aquí vemos la carcasa, que es la parte de afuera, la carcasa, el termofil, aquí está. Cuando yo voy a hacer uniones, cuando voy a conectar el alambre magneto con mi exterior, entonces debo de hacer algún amarre, ¿sí? Debo de quitar el esmalte del magneto, quitarle todo su esmalte para dejar el puro cobre, y entonces hacer un amarre, estañar con soldadura de electrónica para que quede bien fijo, colocar antes el tubo o el espagueti termopil para después desplazarlo y que quede así, bien aislado de los demás conductores. Tenemos aislantes de las ranuras, que es lo que vamos a ver en la primera práctica. Los aislantes son de dos formas, uno en el entorno, todo el contorno de la ranura, toda la ranura tiene que estar aislada. Si se ve aquí el papel de color blanco, es el Mylar, que este está al final ya de la colocación de las bobinas. Esto va a envolver toda la bobina junto con el Mylar que viene en la parte de adentro. No se ve por supuesto que aquí están las bobinas, pero en las siguientes diapositivas vamos a observar eso. Si hacemos un corte del motor, y quise presentarles este motor porque luego está siempre en la red, este motor obviamente es de la red,
y me cambian sus formas, sus partes del motor, pero no hay por qué, siendo que aquí el capacitor es a simple vista. No pueden llamarle de otra forma. No pueden llamarle interruptor, ni caja de conexiones, ni bornera. Es un capacitor. El estator, núcleo del estator que les había dicho, si aquí se hace un corte como lo estamos viendo, lo único que se va a ver es esto, las láminas, las chapas de acero al silicio apiladas, mira, cada una de estas rayitas es una lámina de acero al silicio que está apilada, apilada, apilada con la otra, con la otra, con la otra, y ya en un modo de comprensión, solamente me queda todo, toda la parte rígida que le llamamos núcleo del estator, la parte fija. Este es un corte a las bobinas, es un corte a las bobinas que sí podemos observar, solamente va a ser un tumulto de alambres, pero esta es la bobina que va en el estator. La parte giratoria es el rotor, aquí quedaría el entrehierro, estos son los resortes del interruptor centrífugo parte mecánica. Entonces aquí va el interruptor parte mecánica, ¿sí? Los valeros o cojinetes, el eje, el ventilador, si es que tiene ventilador, la tapa delantera, la tapa trasera y la carcasa o armazón. Son las partes que se pueden visualizar aquí y no hay por qué cambiarle su nombre. Como les decía, dentro del rotor cabra de ardilla, así sin tapa, se vería de esta forma. El eje, los valeros, el interruptor centrífugo que aquí está y el rotor o núcleo del rotor, parte móvil. Así es como quedaría nuestro estator si lo sacamos completamente con las bobinas. Mira, tenemos aquí cuatro bobinas. Podemos visualizar cuatro bobinas aquí, de dónde a dónde, y les voy a decir por qué. Esta que está aquí enfrente y que se alcanzan a denotar como yo, tiene hilo de cobre de menor calibre. Es de menor calibre o está más delgada. Esta bobina está más delgada que esta de acá atrás. Toda esta que está en la parte de adentro del estator, toda esta es una bobina. Y esta bobina está compuesta de arrollamientos. ¿Cuántos? Eso no lo visualizamos aquí porque ahora sí que tendríamos que mover este estator, pero puedo ver que todo esto es una bobina del estator. Enfrente está la otra bobina del estator. Todo esto es otra bobina del estator. Estas dos bobinas se llaman bobinas principales, como les había dicho en el diagrama eléctrico del motor de fase partida. El devanado de trabajo, sí, el devanado principal tiene dos bobinas en este caso. Y el devanado auxiliar también tiene dos bobinas. Esta que está interpuesta entre las de trabajo y aquí también esta que está interpuesta entre las de trabajo. Primero se ponen las bobinas de trabajo, son las que van al fondo y son las que primero se hacen y van más fuertes, van más gruesas, con un número de calibre mayor, es decir, de diámetro del conductor mayor o mayor número de vueltas, como se ve aquí, son más gruesas. Y después se colocan las bobinas auxiliares, esas se colocan al último, por encima de las de trabajo. ¿Sí? Aquí está una auxiliar y aquí enfrente está otra auxiliar. En cada ranura entran estas bobinas, pero si te das cuenta, en cada ranura hay un papel Mylar, que es un aislante final. Ese aislante es final, va de extremo a extremo para envolver toda la bobina que queda dentro de la ranura. Aquí está el estator solito, que es el que ustedes tienen ya como simulador. Y obviamente este estator tiene partes también, cada una de las letras que estoy asignando aquí tienen un nombre, para que cuando estemos hablando del estator me digan por nombres. De aquí a aquí, que es de extremo a extremo, se llama espesor del núcleo. Este espesor puede ser con respecto a la realidad o con respecto a un simulador, pero normalmente el estator es ancho, ¿sí? Es donde se van a alojar las bobinas, el espesor del núcleo. Después, el B significa el diámetro interior, es donde va el rotor, es la parte donde va alojada el rotor, ¿sí? El diámetro interior. Tenemos el diámetro exterior y ahora sí es toda la circunferencia del estator, ¿no? Que en este caso es un diámetro exterior de extremo a extremo. Esta parte de aquí
hasta donde empieza la ranura o donde está la profundidad de la ranura y el diámetro exterior se llama yugo o corona. Por esta parte es donde circula la corriente. Entonces, todo este yugo es por donde circula la corriente. Y dependiendo de la bobina que se coloque, es donde se va a ir vaciando o donde va a ir haciendo su recorrido la corriente. Pero por lo pronto, este yugo o corona es por donde circula la corriente. Y el diente es el que me da cavidad a que aloje las bobinas en cada una de estas ranuras. Entonces, F, E es el diente, aquí está, y aquí tendríamos 30 y tantos dientes, ¿no? F es la ranura, es la profundidad de la ranura, y esas son las partes del estator, las que tendremos que memorizar y ocupar. Esas ranuras entonces del estator son las que vamos a aislar. Así se ven los aislantes finales, bueno, los aislantes cuando ya se terminan todas las ranuras de aislar. Aquí quitamos algunos para que pudieran observar sin aislantes y con aislantes, ¿no? Cómo es que se ven. Y como observas, aquí hay un doblez. Este es el papel Mylar que vamos a utilizar. El papel Mylar, ojo, ojo con estos aislantes. Parte de el funcionamiento, el buen funcionamiento de un motor es su aislamiento. Si los aislantes no están bien colocados, si están mal colocados, me van a provocar cortocircuito, me van a provocar contacto a masa. Dos contactos a masa o más son una sobrecarga, un cortocircuito, porque con dos contactos de la misma corriente, dos hilos que se pongan en cortocircuito o se conecten entre sí, me generan eso, un cortocircuito, una sobrecarga. Por eso los aislantes son de suma importancia en el estator. ¿Qué quiero decir con eso? Ah, pues que deben de tener una pestaña donde termina mi diámetro, ¿sí? Donde está aquí mi estator, cada una de las ranuras lleva una pestaña doblada. Esta es una pestaña, esta es otra pestaña del mismo Mylar que hace que se sujete el Mylar y que quede fijo, que ya no se recorra este aislante. En la profundidad y en lo largo, tenemos que tomar en cuenta, y observa aquí, no hay ningún Mylar que salga de la ranura. No veo aquí nada salido de la ranura en cuanto a Mylar se refiere. Todo está precisamente adentro de la ranura. Si aquí lo vemos fijamente, cada Mylar tiene su posición. Arriba, abajo lo mismo, y aquí en medio, en donde va el rotor, porque recuerda, si aquí coloco el rotor, entonces, si yo dejase Mylars con puntas más largas, si el Mylar saliera a este entrehierro, cuando meta el rotor, no va a entrar para empezar. Y si entra, va a estar rozando con esos pedacitos de Mylar que sobrara. Entonces debe de estar perfectamente cortado este Mylar aquí para que no tengan ningún roce si metiéramos aquí el rotor. Eso es lo que vamos a hacer en la práctica número 1, aislar mis ranuras. Una vez que se aíslan cada una de estas ranuras, entonces ya puedo yo empezar a hacer mis bobinas. ¿Cuántas bobinas voy a hacer? Dependiendo del motor. Podemos hacer 2, 4, 6, 8, ya dijimos, van en pares. No puede haber una bobina impar, porque es lógico saber que los polos van en pares, norte y sur, norte y sur. Entonces no puedo generar solo un norte y quedarme así. No puedo generar norte, norte, sur. No puedo generar norte, norte, norte. Tengo que ir intercalando y de pares, norte, sur, norte, sur. Por eso puedo hacer mínimo 2 bobinas y de ahí en pares las que sean necesarias. Así es como tiene que terminar su estator aislado. Estos son los aislantes, ¿sí? Que se meten aquí en la ranura y son los que vamos a diseñar. Un doblez en medio para que sea la profundidad de la ranura, 2 doblez, uno en cada extremo para que sea la pestaña que sujeta el Mylar en cada uno de los lados del estator y no esté moviéndose arriba y hacia abajo, sino que quede fijo cada Mylar. Por eso es que tiene un doblez que le llamo pestaña y otro doblez que le llamo pestaña. Hay que tomar medida y hay que hacer eso con cuidado. Cada que pones un Mylar, puedes colocar y puedes meter un palillo para darle la profundidad del diámetro, ¿sí? La profundidad de la ranura. Y con eso vas a ver si te hace falta o te sobra Mylar en el extremo de aquí, en donde va el rotor.
no sale nada de Myler, no sale nada, 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 nada de Myler y así es como debe de quedar. Entonces te va a dar una idea de cuánto tienes que cortar. Bueno, hasta ahí la presentación de la introducción y parte de lo que vamos a hacer con la práctica para que veamos un ejemplo de cómo voy a hacer mis aislantes, ¿ok? Voy a quitar la presentación. No sé si hay alguna pregunta de esto de una vez. Lo podemos ir atendiendo. ¿Hay alguna duda, compañeros? No, profe. No, maestro. Ok, voy a cambiarme a el celular para poder explicar lo de Myler, ¿sí? Continuamos con esto aquí. Maestra Genoveva ya está con nosotros. Perdón, maestra, es que estaba grabando aquí un video y estaba fuera de la aceptación. Profe, ¿Dónde? dice en el chat que si puede mostrar lo del papel Myler. ¿Si puedo qué? Mostrar lo del papel Myler otra vez, por favor. Ah, claro, claro que sí. Voy a regresar a la presentación. Me dices, ok, sí se ve esta parte de aquí. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, En se la ve. presentación sí se ve el papel Myler. Bueno, este es el papel Myler y son los pedacitos que vamos a cortar de Myler. Fíjate, tenemos que ir cortando dependiendo de la profundidad de la ranura y de cuánto Myler voy a poner en todo alrededor de la ranura. Todo alrededor, largo, ancho, ¿sí? Y además este doblez que le llamo pestaña y este otro doblez que le llamo pestaña, para que el Myler quede fijo en un extremo de este lado y del otro lado lo mismo, debe de quedar fijo. Aquí se ve casi todos los Mylers terminados, todas las ranuras aisladas, ¿sí? Y aquí son dos Myler que están de muestra. A ver, así también podemos ver cómo es que el doblez está aquí, en cada uno de los Mylers, arriba. Y del otro lado del estator, de igual forma, el Myler está en la misma terminación para que pueda detenerse con esta pestaña, con cada una de las pestañas, y ocupando toda la ranura, toda la profundidad de la ranura. Estos aislantes van con papel Myler, también se pueden hacer con papel pescado, puesto que este aislante va a soportar las temperaturas del motor. Es un aislante de clase F, que me parece alcanza hasta 280 grados centígrados de soporte. Entonces, normalmente para las sobrecargas y el calentamiento del motor, trabaja perfectamente bien este aislante. Lo único que hay que tener en cuenta o que hay que tener cuidado es que su Myler pues no sea más grueso de lo que se necesita. Para algunos motores en donde las ranuras son grandes, pues sí, vamos a tener que requerir un Myler más grande, ¿no? Un Myler de mayor grosor, pero normalmente el Myler delgado o el mediano es el que utilizamos para que no ocupe tanto lugar en la ranura. Esto es lo que vamos a hacer en la práctica número 1, aislar todas las ranuras. Ahorita les voy a poner un ejemplo con el simulador que tengo aquí y con el cartoncillo que manejo para que lo puedan, para que vean ustedes cómo le van a hacer en cada una de estas ranuras, ¿sí? Es lo que comentaba yo sobre el Myler. Permítame. Si hay alguna otra duda, me dice, por favor. Si ya me veo acá. Ahora. Bájale todo el volumen al celular, profe, para que escuche con la compu o no haga ruido. Bien. Aquí está, le apago esto. Ahora sí me escuchan de este lado. Y en el pizarrón ya se ve.
Como les había dicho, y aquí se alcanza a ver esto, voy a quitar la presentación. Ahí está. A simple vista, y además si nos hace falta luz, pues no vamos a observar bien todos los devanados. ¿Cuántos devanados tengo en este tipo de estator? Va a ser complicado. Pero ya cuando observamos el tipo de calibre que necesito y cómo van ordenados los arrollamientos de este tipo de motor, recuerda, estamos hablando del motor monofásico de fase partida con capacitor de arranque. Este motor tiene dos devanados. Obligatoriamente tiene dos tipos de devanados, el devanado principal y el devanado de trabajo. El devanado principal es el que se coloca primero, es el que va atrás, va arrollado o alojado en la parte de la profundidad de las ranuras, y después va el devanado auxiliar. ¿Cómo lo identifico? Pues ya dijimos, el devanado auxiliar, que aquí está, tiene un calibre de conducción más pequeño, tiene un diámetro más pequeño, es más delgado. Si por alguna extraña razón no tuviéramos dos calibres diferentes y tuviéramos el mismo calibre, pues entonces se colocan menos número de vueltas en el devanado auxiliar. El devanado principal va en la parte de atrás y es de mayor calibre. Entonces, este motor que tengo aquí tiene 4 bobinas. Tiene 4 bobinas para el devanado principal y tiene 4 bobinas para el devanado auxiliar. Las bobinas del devanado principal no van empalmadas una con otra, van perfectamente bien distribuidas. Como aquí lo estoy señalando, esta es una bobina, no va empalmada con otra bobina del principal. Acá tengo otra bobina, esta es otra bobina del principal. Acá está otra bobina del principal y esta es la última bobina del principal. Y no van empalmadas esas 4 bobinas del principal. Esta es una bobina del auxiliar, esta es otra bobina del auxiliar, esta es otra del auxiliar, esta es otra del auxiliar. Cada una de las bobinas del auxiliar sí va empalmada con 2 del principal, sí va a tomar ranuras tanto de una bobina del principal como de otra bobina del principal. Eso es lo que sí vamos a poder ver o se va a poder realizar. Las bobinas del devanado auxiliar se van a empalmar en 2 bobinas del principal. Y aquí lo que no puedo ver es su aislante, porque ya está pues muy gastado, está muy negro todo esto, y ya hasta de estar quemado por el grado de mantenimiento que se le tiene que hacer a este tipo de motor. Les decía yo del tipo de rotor. Este rotor y este tipo de estator es un rotor tipo devanado, rotor tipo devanado. Este es el estator, donde este estator tiene solo 2 bobinas, pero tiene 2 bobinas y en el estator y en el rotor tiene también bobinas. Al tener bobinas en el rotor, entonces necesito su conmutador, que es el que está completo, el que está hecho de delgas, de cada una de las delgas que les comentaba yo en la presentación. Cada una de estas delgas va conectada a las bobinas del devanado, del rotor, y van con las escobillas. Las escobillas sí son la parte de carbón que hace contacto con la parte eléctrica. Es lo que sí tiene una conexión con la parte del exterior, las escobillas. Ahí se alcanza a ver, sí, ahí se alcanza a ver el rotor devanado con el colector y con los carbones. Estos son los portacarbones, estos dos de aquí son los portacarbones que alojan a los carbones y que los carbones hacen contacto en la parte interna con el conmutador o el colector. Bueno, este tipo de rotor sí lo vamos a analizar, lo vamos a utilizar, pero en la presentación de los otros motores, como el universal, como el de inducción-repulsión, pero quiero que quede bien claro en esta clasificación. Motores con rotor tipo devanado. Este es un motor con rotor tipo devanado. Y el que estamos trabajando, dijimos, es un rotor tipo jaula de ardilla, en donde lo que tengo son las barras de aluminio, los anillos de cortocircuito, el núcleo del rotor, interruptor centrífugo, parte mecánica,
¿sí? En este caso, su valero, que va en la tapa, y el eje. Ahora, nosotros vamos a trabajar con este simulador, y que aunque es de madera y no va a tener la funcionalidad como el estator real, no va a circular corriente por aquí, obviamente, pero sí vamos a poder hacer la representación y vamos a poder hacer las bobinas y hacer algunas pruebas a esas bobinas también de continuidad y de contacto a masa, así como de cortocircuito y de campo magnético. Vamos a aislar todas estas ranuras. Son 24 ranuras que tienen que tener en su estator. Tú puedes empezar con cualquier ranura. Podemos decir que esta sea la 1, no hay problema, porque finalmente si giro mi simulador está bien distribuido y esa puede ser mi ranura 1 o esta de aquí puede ser mi ranura 1. Finalmente son 24 ranuras que hay que aislar. ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí en este simulador hay un diámetro interior, ¿sí? Hay una circunferencia al fondo de cada ranura y eso es para que nos ayude a detener las bobinas. Cuando estamos haciendo la bobina, aquí nos va a ayudar a que se detengan y no esté corriéndose cada una de los alambres del alambre magneto, del alambre de cobre, ¿sí? Voy a apoyarme con un cartoncillo, como les dije, y voy a hacerlo en forma un poco exagerada, un poquito más grande de lo normal, el aislante, para que lo vean. Voy a cortar. Primero voy a hacer una pequeña muestra. Esto lo van a hacer con Mylar, ¿sí? Su papel Mylar. Voy a ver qué tanto hice de profundidad en este Mylar, en este aislante para la ranura. Si me sobra todavía, le voy a cortar porque de aquí dijimos no debe de salir nada. Aquí no debe de salir nada porque en esta parte va el rotor y entre el rotor y el estator hay entrehierro, dijimos, está el vacío. Entonces no puede haber nada aquí, tengo que recortarle de este lado lo que me sobre. Más o menos entonces ya sé cuánto es. Ahí está. Bueno, ahí me pasé un poquito, pero va a ser necesario que el aislante quede por abajo del entrehierro. ¿Cuánto? 1 milímetro, 2 milímetros está bien. Mira, fíjate, queda aquí abajito del entrehierro. Si esta parte es mi entrehierro, que es el espacio que va a haber entre el rotor y el estator, entonces el Mylar tiene que estar abajito, por abajito de la ranura. Y de este lado va a haber un doblez y de este lado va a haber otro doblez. Le llamo yo pestaña a eso. Y la voy a doblar así. Esta va a ser una pestaña que va a hacer que se detenga el Mylar de un extremo y del otro lado también voy a hacer otra pestaña. Y van a estar de los dos lados la misma pestaña, es decir, el mismo doblez va a estar por ambos lados igual, de tal forma que aquí pueda yo hacer y depositar mi Mylar en esta ranura. Entonces, si yo veo el Mylar, cuando lo quiero jalar, me va a impedir la pestaña que se salga. Es lo que quiero que quede ahí fijo, mi Mylar, que no se mueva, que no tenga juego. Y del otro lado también tiene que estar igual, porque las pestañas, recuerda que las hicimos en ambos lados, entonces va a evitar que este Mylar se mueva. Pues de un lado y del otro lado, las pestañas tienen que estar puestas, así. Esas son las pestañas, o más bien, son los aislantes que hay que hacer en las 24 ranuras. Y aquí, acuérdate, no debe de salir nada, por eso entonces fue mejor cortarle que estar como después viendo cuánto le voy a retirar de lo que me sobra. De una vez, el Mylar tiene que estar por abajo de la profundidad de la ranura, ¿sí? Tiene que estar aquí la pestaña perfectamente bien para que se detenga de un lado y del otro lado también tiene que estar la pestaña para que se detenga. Aquí todavía me faltaría cortarle un poco más y lo voy a hacer de una vez para que quede fija este Mylar.
y doblarle un poquito más porque me sobra como 2 milímetros de juego ahí. A ver, así. Creo que sí, ahora ya quedó mucho mejor. Y de hecho sí ya no se mueve. A ver, ahí está. Fíjate, entonces de un lado queda fija. Ahí no la puedo jalar. Y del otro lado también queda fija. ¿Sí? Las pestañas van abiertas. No se rompe y de acá atrás tampoco se rompe ni se aplasta. Tiene que estar así, alzado. A esto le voy a dar un poco de forma porque así quedó bien. Quedó como en pico este Myler. Pero la ranura no es en pico, no está en forma de pico, entonces le voy a colocar un palillo de los que ustedes tienen. A ver si yo tengo aquí alguno. Le voy a dar profundidad a esta ranura. Entonces le coloco aquí el palillo para ver qué tanto bajó. Y mira, ahí está, ahí se ve. Entonces el Myler agarra toda la vuelta de la ranura, ¿sí? Aquí deposité el palillo, en este caso es un lápiz, y ya le di contorno a ese Myler, de un lado y del otro lado también. Las ranuras entonces quedan así cubiertas. Bien, así es como tienen que quedar. Ahora lo voy a voltear de este lado. El Myler, mira. Su doblez, toda la pestaña y el contorno en la profundidad. Del otro lado, exactamente lo mismo. Bueno, no se debe de romper aquí. Al final, no se debe de romper este Myler para nada. Tiene que estar completito porque es el soporte de que cuando yo haga mis devanados, aunque aquí pegue el devanado, no va a pegar con la parte metálica, en este caso, el simulador. En la parte real va a ser el núcleo del estator y no debe pegar. El alambre de cobre no debe de pegar acá, por eso es que esta pestaña es importante, que quede bien completa. Del otro lado exactamente igual. Así es como quiero que hagan sus 24 aislantes. Abajo, sigue por abajo, entonces, preguntas, a ver, dudas. ¿Nada? Yo nada más podría repetir cómo se hacen las pestañas, es que como que no vi bien. Claro, voy a repetir ese procedimiento. Además, creo que el color tampoco me ayuda mucho, ¿verdad? Ese color, o sea, no mi color, sino el color del folder. Bien, mira, aquí está el Myler. A ver, así, ahí se ve, sí. Tengo el Myler, le voy a hacer un doblez en el cual mide la profundidad de mi ranura. ¿Sí? Así. Primero voy a medir la profundidad de la ranura, ahí está. Pues aquí me sobra Myler porque aquí no debe de quitar nada. Si meto de una vez el palillo para ver cuánto es que se va a bajar y cuánto le debo de cortar, sería mucho mejor, porque aquí meto el palillo, en este caso el lápiz que cabe bien, y veo que casi quedó al ras mi Myler. Pero de todos modos aquí suena y no debe de sonar nada porque la distancia que hay del estator y el rotor, la separación que hay es como de 1 milímetro. No llega a 1 milímetro, es mínimo. Entonces con esto ya se oye ese roce. Ahora, si esto se repite 3, 4, 5, 6, 10, 14 veces, eso me genera humo. Me genera que cuando el rotor esté girando empieza a rozar con algo, obviamente con esto, y me genera un ruido y humo. Me empieza a humear. Se espantan porque es parte. Dicen, hijo, se está quemando el alambre, se está quemando mi motor. Pero no, es simplemente que las pestañas o el Myler todavía le faltó cortar un poco. Aquí ya vi que sí va a bajar y le corto un poquito para que no quede nada afuera de la ranura. Ya le corté y ahora voy a hacer la pestaña, como dice, las pestañas se hacen del mismo lado. Voy a exagerar un poco con este
Ahí está. La pestaña la doblo, así, ¿sí? Queda doblado aquí. Y también queda doblado del mismo lado la otra pestaña. Las dos pestañas se doblan. Mira, las dos pestañas se doblan del mismo lado para colocar el maile dentro de la ranura. ¿Okay? Ahí están las pestañas. Sería cuestión ya nada más de hacer más derechito este corte. Aquí una. Acá. Ahora lo voy a introducir aquí. Y de un lado, ok, así ya quedó. La pestaña entonces hace que el mailer, lo voy a jalar de este lado, no se vaya, si no se desplace, porque aquí esta pestaña detiene y además se hace más fuerte porque es un doble mailer, ¿no? Del otro lado, sí, está la misma pestaña, pero fíjate, tengo aquí de sobra. Todo esto va a hacer que mi mailer se mueva. Si a ver, lo tapo, no lo tapo. Si yo muevo el mailer, mira, fíjate cómo se desplaza, porque todavía le queda holgura. Entonces voy a cortarle lo que me sobre de esa pestaña y hacerla perfectamente bien. Ahí está. Me doblé muy poco y me hace falta pestaña. Sí. Profe, ¿cómo cuánto debe medir la pestaña? De cada lado, lo que debe salir acá de pestaña, lo que debe salir aquí y lo que debe salir acá, aproximadamente unos 3 centímetros, 4 centímetros. 3 centímetros de este lado y 3 centímetros de este lado. Ya que esté doblada. Y así, que sean 3 centímetros. ¿Ok? 3 centímetros está bien aquí y 3 centímetros está bien acá. Bueno, eso es lo que quiero que hagan, por favor, para que pasemos a hacer las bobinas. Vamos a hacer las bobinas del devanado principal y es lo que vamos a iniciar a hacer en nuestra siguiente práctica, pero necesito que todas las ranuras estén bien aisladas. Pueden meter sus palillos, sí, y van a dejar ahí sus palillos también, no hay problema, para que el mailer se vaya amoldando y quede fijo, porque si ustedes se dan cuenta, hay mailer que está un poco pues más grueso, sí, está más fuerte, y a la hora de ponerlo y a la hora de estar haciendo mis cambios y estar haciendo los demás, hay algunos que se van a estar recorriendo, se van a estar moviendo, déjenlos ahí, dejen ahí su palillo con su mailer y vayan haciendo los otros. Ya después, cuando estemos haciendo los devanados, ya les voy a decir cuántos palillos quiten para empezar a hacer las bobinas. Pero está bien que dejen ahí el palillo para que le dé la forma a la pestaña, mira, a la profundidad del aislante de un lado y del otro lado. ¿Sí? Bueno, a trabajar entonces. Esa va a ser la práctica número 1. Aislante de las ranuras de mi simulador estator o aislante de las ranuras en el estator. Voy a estar revisando ahorita durante la clase. Si alguien tiene alguna duda, me puede preguntar. Lo veo, me prende su cámara para observar cómo van sus pestañas. Y ahorita nos da tiempo para que hagan por lo menos 10 aislantes, ¿ok? Muéstreme 3, 4 aislantes para ver cómo los va haciendo y ya le doy el visto bueno, si lo repite o si ya puede ir siguiendo y conforme vaya terminando, le voy calificando. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Como en total así sin doblarla, nada, como cuánto tiene que medir. Es que no tengo mucho papel de este, no tengo tanto.
Y para, no quiero fallar. ¿Cuánto tienes que medir cada uno de ellos? Cada uno de los Ajá, o papelitos. sea, sí, pero sin doblar, o sea, ve que lo recortó y Ah, antes de doblarlo y todo eso, para, es que, no sé, es que no eso va a quiero gastar depender papel de más. de tus ranuras, Flores. Mira, este simulador está diseñado para que haya diferentes ranuras, diferentes profundidades y no todos sean iguales. ¿Por qué? Porque a la hora de desarmar tu motor, esto es lo que tenemos. Hay lugares del estator que tienen hueco, tienen vacío. Entonces la profundidad de la ranura no va a ser la misma que otros que están completos y que otros en donde solamente va el auxiliar. Hay ranuras en donde nada más va el auxiliar, hay ranuras que van vacías y hay ranuras que tienen auxiliar y principal, tienen ambos polos. Por eso es que cuando quitas todo tu devanado de aquí y ves el puro estator, lo vas a ver así, con ranuras que están más profundas y otras que están más cerca. Mira, estas ranuras, ¿te das cuenta? Están Están más cercanos. y estas de acá están más profundas. Entonces, por eso es que tienen que usted sacar la medida de cada una de ellas. Hay unas que se parecen porque las que están como frente a frente están casi iguales, Flores, Ok. Cristian. Entonces, no te puedo decir, pues córtenle tanto por tanto por tanto y le doblan tanto y ya está. Hagan 24 papeles así. No les va a quedar así. Y Ok. no es, en la práctica real, eso no es cierto. Si tienes que hacer a 5, sí son igualitos. Otros 10, ok, sí vienen. Pero estas 3 y estas 3 de acá y estas 3 son diferentes. Entonces, a lo mejor 3 por acá pequeñas o con las 3 de por acá pequeñas son iguales. Esa es la chamba que tienen que hacer, Axel. Ok, entonces, bueno, le voy tanteando, gracias. Y por favor, bien, si hay preguntas me dicen y terminamos el video de la clase de hoy. Gracias. Me voy entonces a la computadora.